Bueno, vamos a empezar, ¿de acuerdo? La gente que no puede estar en esta clase me pidieron que grabara la clase como tal, el Zoom, y que después la subiera. Yo es la primera vez que lo hago, espero que salga. En este momento estoy grabando. También estoy grabando el audio solo por si acaso, también con una herramienta que es la primera vez que uso. Espero que alguna de las dos funcione. Así que nada, es para avisarles que bueno, vamos en principio a subir esto y con todos ustedes participando, ¿no? ¿Alguno tiene algún problema con eso? Contestan que no por ahí, los que veo. ¿Y el resto me está escuchando? Sí, sí, sí. Ok. Bien. Lautaro, ¿me escuchás que no contestaste? Sí, sí, escucho, estoy viendo cómo funciona. Ah, ok. Después alguien que dice MS, que no le veo el nombre, no me contestó tampoco. Sí, contesté. Ah, perdón, no lo vi. Acuérdense que si quieren hablar tienen que abrir el micrófono, ¿verdad? Bien. Muy bien. Bueno, vamos a ver esto de qué es lo que se supone que ustedes tienen que hacer para su seminario. Nosotros ahora ya les publicamos el sorteo la semana que viene para los dos primeros conjuntos de seminarios que van a dar después del receso. Eh, ya les vamos a poner los trabajos y como decía por ahí la guía de preparación del seminario, esperamos que ustedes nos entreguen antes de eso un video con lo que sería su seminario. En la guía decía 12 minutos, lo vamos a cambiar a 15 minutos por cómo quedaron ahí los grupos. Lo vamos a actualizar, todavía no lo actualizamos. Entonces, la idea de hoy es un poco trabajar en forma de taller. No sé cómo va a salir esto de un taller por Zoom. O la idea original hubiera sido un taller, no sé ahora cómo va a salir por Zoom, pero bueno, haremos todo lo mejor posible. Acuérdense que si quieren hablar, como va a ser al principio mucha pregunta, mucho ida y vuelta, si quieren hablar tienen la herramienta de subir la mano, así yo puedo ordenar y que no hablemos todos juntos, ¿de acuerdo? Ahora, además de esa guía general de cómo armar los seminarios, que tiene algunos ajustes para este año en particular, también junto con el trabajo que vamos a analizar hoy, yo les había puesto una guía de cómo empezar a pensar en preparar un seminario basado en el trabajo de hoy. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, durante toda la primera parte de esta reunión, lo que vamos a hacer es analizar ese trabajo para después ver cómo yo lo hubiera presentado. Claramente, más allá del análisis que vamos a hacer juntos, después cada cual podría presentar la misma información de distintas maneras. Eso es válido. Yo les voy a dar un ejemplo para que ustedes se queden con una idea. Eso no quiere decir que tengan que ustedes hacer su seminario de la misma manera, ni mucho menos. La forma en que se hacen los seminarios usualmente es distinta dependiendo de los estudiantes. Pero para que les quede como una guía, ¿de acuerdo? Así que les pido de verdad que no agarren eso y digan, yo voy a copiar, donde ella puso la transparencia 1, pongo lo que corresponde a mi material, porque no es la idea y no es lo que se espera. Se espera que ustedes decidan independientemente qué es lo que van a presentar y esa decisión es parte de lo que uno está evaluando, cómo se prioriza, el orden que se presenta, cómo se analiza, ¿de acuerdo? Bien, entonces, tenemos, tenemos a 16 participantes, incluyéndome. No está nada mal.
Bien, vamos a empezar en lo que yo les mencionaba, que había subido, acá vamos a mirarlo un minuto nada más, que había subido para que ustedes empezaran a pensar en cómo presentar un seminario. Este seminario es el trabajo que en esto que estamos viendo ahora en este momento está al principio de todos, un trabajo del grupo de Turlings, que es el último autor, que es el líder del grupo, y cuya primera autora es Delange, y se trata de la supresión de volátiles, de la emisión de volátiles inducidos por plantas de maíz por Spodoptera frugiperda, por lagartas de Spodoptera frugiperda o larvas de Spodoptera frugiperda, que fue publicado en el Journal of Chemical Ecology en este año, en 2020. Ese es el trabajo que vamos a estar analizando. Lo que decía este repartido que yo les subí al aula es que el objetivo de esto es que ustedes empiecen a poder analizar en forma crítica un trabajo científico y además entiendan cómo presentar ese análisis que se hace. Presentar un análisis no es una cosa menor, porque por aquello de que cuando uno explica, entiende mejor las cosas que piensa que sabe. Entonces es un ejercicio que consideramos que es muy bueno a la hora de que ustedes logren analizar un trabajo científico. No solo hacer el análisis, sino también lograr comunicarlo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿todos ustedes leyeron? Algunos ya al principio, mientras esperábamos al resto, me contestaron. ¿Los que recién se unieron pudieron leer? Sí, sí. Bien. Vamos a empezar, como decía ahí, en ese repartido que yo les había dado de guía. A ver, y con cierto orden, ¿no? Usen la herramienta de levantar la mano, porque si no, no sé cómo vamos a hacer. Yo les pedía al principio que este trabajo que ya les di el título, los autores, de dónde se publicó, que empezaran con una lectura de la introducción del trabajo. La introducción de un trabajo nos da toda la información previa, que ya existía, que ya está publicada ese trabajo. Nos da la información del sistema con el cual se va a trabajar. Y sobre todo nos da la información, sobre todo quiero decir en el sentido de que ayuda a entender el trabajo por sí mismo, nos da la información de qué objetivo se perseguía al hacer la investigación, ¿sí? Y bueno, y esos objetivos están siempre relacionados a una hipótesis de trabajo. Los autores quieren demostrar algo y hay un planteo de hipótesis. A veces las hipótesis aparecen en forma explícita en los trabajos. Se dice, nuestra hipótesis era tal cosa. Pero muchas veces no aparece en forma explícita. Igual está bueno tratar de hacer el ejercicio mental, de ver cuál es la hipótesis que está subyaciendo al trabajo que se está analizando. Entonces, empezando despacito, y a ver si los veo a todos. Ahí está. Vamos a ver. Primero, se dieron cuenta de qué sistema de trabajo se iba a usar. ¿Alguien me puede contar qué sistema de trabajo se iba a usar? Ana Clara. En realidad muy similar a lo que ya habíamos visto en los teóricos, que es el estudio de la relación tritrófica, ahora también involucrando al parasitoide del herbívoro. Entonces lo que estudian es primero cómo afecta la presencia de esas Ana Clara, dame una interrupción. Está muy bien lo que dijiste, es eso lo que va a hacer el trabajo. Antes de seguirme diciendo qué es lo que van a hacer, que me parece que es lo que empezabas, específicamente con qué organismos iban a trabajar. Con la planta de maíz. ¿Con la planta de maíz? Las larvas del Spodoptera frugiperda. Exacto, las larvas de Spodoptera frugiperda.
¿Qué más? Y el parasitoide se llama Cortesia maginiventris. Y el parasitoide es una avispa del género Cotesia, que son muchísimas las avispas que son parasitoides en ese género, incluso las que vimos nosotros en nuestros ejemplos de la clase, muchas de ellas eran de ese género. Ese es el gran sistema en estudio, ¿sí? Esos 3 organismos. ¿Y se usan otros organismos en el trabajo? Sí, porque para estudiar... ¿Puedo seguir yo o querés darle la palabra a alguien más? No, dale, dale. Que para estudiar la emisión de los volátiles según este herbívoro, también se testean otros herbívoros del maíz, como son las Podoptera. 3 larvas más. Otros 3, sí. Exactamente. Para relativizar el efecto, o sea, que no solo comparar el sin herbívoro con este herbívoro, sino también las emisiones de volátiles dependiendo del herbívoro, para también ver la especificidad de este herbívoro. Muy bien. Entonces, lo que dijo Ana Clara recién fue la identificación del sistema objeto de estudio, compuesto por 3 organismos, y además aportó que había otros organismos que ella usó la palabra relativizar, y está muy bien eso. Se usan otros organismos para producir efectos similares al herbívoro que se está estudiando y tener un punto de comparación de qué es lo que pasa con el herbívoro objeto de estudio específico y con otros herbívoros que pudieran hacer cosas similares. Entonces está muy bueno identificar eso, porque si no uno se puede llegar a mezclar de que en realidad querían ver que el objetivo tenía que ver con ver los volátiles de todas estas larvas que introducen, que los ven, los resultados están, los volátiles inducidos por todas las larvas. Pero el objetivo central de usar larvas distintas a Spodoptera frugiperda es tener un punto de comparación, no tanto que se pudieran describir los volátiles inducidos por esas otras larvas, aunque sí se describen. ¿Me siguen con esto? ¿Saben que tienen una herramienta? Miren, yo les voy a poner, para que no tengan que hablar. ¿Ven que en mi cara apareció un dedito? Bueno, cuando digo me sigan con esto, contéstenme de esa manera, está abajo. Eso, ahí va. Lautaro, Paula, Nicolás pusieron, Patricia también. Después bájenla porque no sé si me contestan en las siguientes. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, hemos identificado el sistema en estudio, hemos empezado a identificar objetivos de acuerdo a lo que nos dijo Ana Clara, hemos identificado también que hay otros organismos con los que se va a trabajar como punto de comparación. Muy bien, la verdad muy claro la respuesta de Ana Clara. ¿Alguno tiene alguna duda hasta acá que quiera plantear? ¿No? Muy bien. Entonces, me parece que no voy a volver a compartir. Porque si les comparto el documento, dejo de verle las caras en mi pantalla. Bien. Entonces, ahora la pregunta que seguía en ese análisis guiado que teníamos corresponde a identificar los objetivos del trabajo y junto con eso la hipótesis subyacente. Entonces, ¿ustedes pudieron identificar objetivos o hipótesis en este trabajo? En general, antes de que me contesten, en general, todo trabajo o toda propuesta de investigación tiene un objetivo general que abarca todas las actividades que se van a hacer en esa investigación y asociado a ese objetivo general tiene objetivos específicos que corresponden a tratar de lograr la información para contestar parte de las preguntas planteadas implícitamente en las hipótesis o de lo planteado en el objetivo general. Entonces, como lluvia de ideas, no importa en qué orden me lo digan, ¿qué identificaron ustedes como objetivos o hipótesis de este trabajo?
Pilar. Así como hipótesis, o sea, lo que pude identificar fue en realidad más bien lo que mismo el título del trabajo dice. Y creo que también lo dice como bastante específico porque hay una parte del texto que dice la hipótesis y te continúa Exacto. diciendo. Y tal, lo que más bien se propone como hipótesis es ver la posibilidad de que las larvas de la polilla, la Spodoptera frugiperda, es capaz de suprimir las defensas indirectas que hay en el maíz, y después ahí, a partir de eso, lo que se analiza es si eso reduce el atractivo de la planta hacia sus enemigos naturales. Eso fue como que lo que entendí como la hipótesis. Perfecto. En lo que a mí refiere, lo que acaba de decir Pilar está completo respecto a la hipótesis del trabajo. ¿Alguien tiene otra opinión o querría agregar algo a la hipótesis? Porque perfectamente alguien podría querer agregarle algo a la hipótesis y también ser válido. ¿Alguien tiene alguna otra opinión o no entiende cómo se genera esta hipótesis? Bueno, entonces, la hipótesis, como muy bien lo dijo Pilar, un poco está planteada en forma explícita en lo que es la introducción, se refleja bastante bien en el título del trabajo y tiene que ver con la capacidad. La hipótesis de los autores fue que las larvas de Spodoptera frugiperda tienen la capacidad de suprimir, ellos dicen, las defensas indirectas de la planta. Que es cierto, los volátiles inducidos por herbivoría son defensas indirectas, pero los autores no cubren todo el espectro posible de defensas indirectas. Eso tiene que quedar claro. Se focalizan en los volátiles inducidos por herbivoría. Entonces plantean, otra vez, que estas larvas son capaces de suprimir los volátiles inducidos por el daño que ellas producen y que esa supresión tiene un efecto en la forma en cómo o en la capacidad en cómo la planta puede atraer a los enemigos naturales, en particular a esta avispa parasitoide de la larva que le produce el daño. Esa es la hipótesis de trabajo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo último respecto a hipótesis y objetivos es, en general, cuando uno se plantea hipótesis, objetivos de investigación, eso tiene que ver con una secuencia en la cual, basándose en información previa de la literatura, uno lo que hace es inferir posibles cosas de esa información previa, deducir de esa información previa qué otros procesos, qué otros patrones podría llegar a ver. Entonces, ¿en qué se basa la formulación por parte de los autores de esta hipótesis? ¿En qué información previa se basa? ¿Es lógico que se planteen esta hipótesis o es una hipótesis loca que a alguien iluminado se le ocurrió, que puede ser, y dijo, la voy a investigar y obtuvo resultados al respecto? ¿O se basa en información previa? Y si se basa en información previa, ¿en qué tipo de información se basa? ¿Qué es lo que encontraron como información previa ustedes en este trabajo? ¿Qué cosas se sabían que llevan a formular esta hipótesis? Otra vez Ana Clara, a ver. No sé si quiere responder otro en realidad. Yo para que No levantó queden tantos nadie más huecos. la voz, se ve que están todos medios tímidos. No, que en sí, en la introducción hay un párrafo grande en donde dicen como lo que recabaron de bibliografía para basarse en este estudio. Ahí está. Y son muchos ejemplos de otras relaciones en las cuales algunas o sea, como en este caso se estudia la emisión de volátiles, o si no,
mecanismos específicos en los cuales hacen que la defensa de la planta se vea disminuida. Lo que no hay, o sea, o no sé si capaz no lo leí con tanto detalle, pero ejemplos específicos de estas 3 especies relacionándose. Bien. ¿Algo más? ¿Alguien más encontró algo respecto a información previa? Hay una lógica planteada como información previa directa, lo que dijo Ana Clara está bien. Además hay otras informaciones previas planteadas que llevan a una lógica al planteo de la hipótesis. Esas informaciones previas que se plantean en la introducción tienen que ver con la capacidad de esta larva, de esta espodóptera, de completar su ciclo en el maíz en mejor forma que en otros cultivos y a su vez de mejor manera que otras larvas que también se alimentan del maíz. Entonces, esas observaciones que están planteadas, que después cuando yo les muestre el seminario las vemos más en detalle, esas informaciones que están planteadas como una mejor adaptación de Spodoptera frugiperda al maíz que en otros casos, llevan a los autores a decir, bueno, además de esas en particular, a lo mejor también una adaptación que tiene Spodoptera frugiperda para desarrollarse también en el maíz es el hecho de suprimir las defensas inducidas por herbivoría. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta? Bien. Romina, Vanessa, MS. ¿Quién es MS? Ay, Mariana hace eso. Pasa que tenía que. No podía entrar y tenía que arreglar el tema de la cuenta y quedó con las iniciales. Muy bien, Mariana, gracias. Bueno, ahí algunos me dijeron que estaba ok. ¿Qué otras cosas les pedí ahí que ustedes en algunos seminarios les va a calzar y en otros no? Pero bueno, les pedí ahí, vamos a ver. ¿Qué tipo de interacción se está trabajando? Lo estuvimos charlando, estamos trabajando con herbívoros, hospedero asociado, parasitoides. ¿Qué semioquímicos están involucrados? Analizamos o vimos que se va a hablar de los volátiles inducidos por herbivoría, que en nuestra clasificación inicial de la unidad 1. ¿Qué vamos a repasar esto? ¿Qué tipo de semioquímico son los herbívoros inducidos por herbivoría? Son los volátiles inducidos por herbivoría. ¿Se acuerdan de aquella clasificación que primero separábamos a las feromonas de los aleloquímicos? Las feromonas eran semioquímicos que en donde mediaban interacciones entre miembros de la misma especie. Claramente esto no es, así que es un aleloquímico. Y dentro de los aleloquímicos, ¿de qué tipo de semioquímico estamos hablando? ¿Nicolás? ¿No hablaríamos de una sinomona? Vamos, ahí está. Eso es lo que tenemos que... es compleja esta interacción. ¿En qué contexto sería una sinomona? Y vamos bien, no te preocupes, Nicolás. Explícame por qué sería una sinomona, Nicolás. Porque beneficia tanto a la planta, que vendría a ser el emisor de las sustancias volátiles, como al parasitoide, que puede ir y oviponer en las larvas, digamos. Muy bien. Es una sinomona si nos enfocamos en el primer y tercer nivel trófico. Perfecto, como lo explicó Nicolás. Si nosotros fuéramos a enfocarnos en primer y segundo nivel trófico, planta y herbívoro, y habláramos de estos volátiles inducidos por herbivoría como un semioquímico en ese canal, primero y segundo, ¿qué tipo de semioquímico sería? Los aleloquímicos ¿se acuerdan lo que teníamos entre los aleloquímicos? Las alomonas, las cairomonas y las sinomonas. Estos volátiles inducidos, en cuanto a la función de la planta hacia el herbívoro, ¿qué función cumplen?
¿para qué le sirven a la planta? Si no son suprimidos, que es la hipótesis del trabajo, ¿no? ¿Para qué le sirven a la planta? ¿Como mecanismo de qué? Como mecanismo de defensa. Como mecanismo de defensa, exactamente. ¿Quién habló? Bien. Buenas. Nacho. Está. Bien. Como mecanismo de defensa. Y en ese sentido, ¿cómo es la relación beneficio-detrimento, Nacho? Beneficiaría a la planta y sería en detrimento del herbívoro. Esto a modo de repaso, no, está muy bien lo que dijeron los compañeros. Es a modo de repaso. O sea, en su seminario probablemente en algún momento vayan a decir, bueno, estoy hablando de una feromona, estoy hablando de esto, pero no es que tengamos que repasar estos conceptos que se dan por sabidos, ¿sí? ¿Qué me pasó? MS, ¿quién era? Era Mariana, MS, ¿no? ¿Estás levantando la mano, Mariana? Sí. Decime. Era que si era, considerando los volátiles, el emisorio, el receptor, digo, no vendría siendo el herbívoro, vendría siendo el parasitoide. Pero Perfecto. Sí. Pero considerando lo que sea que produzca el herbívoro que genera la respuesta de la planta, ahí sería un ejemplo de cairomona, que es favorable a la planta saber que está el insecto comiéndosela, pero no al insecto que la planta sepa que se lo está comiendo. Van pensando muy muy bien, Mariana. Cuando vos hablas desde el insecto, que la planta se dé cuenta que está el insecto por una sustancia química del insecto. Estás hablando, lo que dijiste está perfecto, sería una cairomona en ese contexto, siempre que la planta, con ese darse cuenta, como vos le llamaste, genere algo que le sirva respecto al ataque del insecto. Cuando terminemos el análisis vamos a volver sobre este aporte tuyo, ¿sí, Mariana? Bien, seguimos entonces, tenemos identificado el sistema, el objetivo, más o menos la hipótesis de trabajo, tenemos identificado la lógica del planteo respecto a la información previa existente, ¿sí? Bien, entonces, la pregunta ahora es, ¿qué van a hacer los autores? ¿Qué experimentos van a hacer los autores para tratar de generar información que les permita concluir o no que hay supresión de los herbívoros inducidos, de los volátiles inducidos por herbívoros, y que eso tiene o no un efecto en el comportamiento del tercer nivel trófico? ¿Qué experimentos se van a hacer? Y acá, al hacer esta pregunta, estamos entrando a analizar ya la parte de materiales y métodos del trabajo. ¿Qué experimentos se van a hacer? Someramente, títulos, no quiero que me expliquen todos los experimentos. Díganme, una cosa ya me la dijeron, que es, por ejemplo, obtener los volátiles. Se van a obtener volátiles de plantas que fueron dañadas por los herbívoros y se van a analizar e identificar. ¿Qué técnicas van a usar para identificar los volátiles? ¿Cromatografía gaseosa? Cromatografía gaseosa nos dice Nicolás. Muy bien, van a usar dos cromatografías gaseosas distintas. Una que es con detector general para hacer las cuantificaciones. Y otra que es acoplada a un espectrómetro de masas, que es MS, para hacer las identificaciones. Muy bien, entonces van a colectar volátiles, van a analizarlos, identificarlos y cuantificarlos. Eso desde el punto de vista de la parte química. ¿De qué? De plantas con y sin daño y bueno, con distintos tratamientos. ¿Qué más van a hacer para poder generar información respecto a aceptar o rechazar la hipótesis? La hipótesis tenía que ver con cambio de inducción de volátiles por daño y con que ese potencial cambio cambiaba, para la redundancia, la capacidad de la planta de atraer enemigos naturales. ¿Qué van a hacer en este sentido para demostrar eso? O para refutarlo, ¿no? ¿Qué experimentos van a hacer?
Dicho de otra manera, ¿cómo van a demostrar que estos herbívoros atraen o no al parasitoide, que estos volátiles atraen o no al parasitoide del herbívoro? ¿Cómo van a tratar de demostrar eso? Nicolás. ¿No era con un olfactómetro de 6 brazos? Y se comparaba también con el control, y ahí se medía, digamos, si la avispa llegaba a la emisión, digamos, de esos volátiles. Perfecto, es eso. Esto del olfactómetro, que puede ser una novedad para la gran mayoría de ustedes, es un dispositivo que vamos a ver en todo detalle cómo se utiliza en el campo de ecología química en la unidad de métodos biológicos. Lo vamos a ver bien. Pero a los efectos de entender el experimento y este trabajo, lo que dijo Nicolás es una buena descriptiva. En un olfactómetro es un dispositivo donde se estudia el comportamiento, en este caso de la avispa, se introduce esta avispa en el olfactómetro y él dijo de 6 brazos. ¿Qué son esos 6 brazos? Son lugares en este dispositivo por donde se le introduce al dispositivo distintos estímulos. Esos estímulos van a ser los volátiles de las plantas con y sin daño, con daño de distintos herbívoros, y lo que se va a hacer es observar qué hacen las avispas colocadas en el olfactómetro respecto a preferir una de las 6 opciones. Por ejemplo, la opción que tiene el herbívoro de plantas, pero otra vez, el volátil de planta sin dañar o el volátil de planta dañada. Y se va a registrar la preferencia de las avispas. ¿Qué prefieren las avispas? Ir hacia los volátiles de planta con o sin daño. Y ese daño a su vez va a corresponder al daño de distintas larvas, de esas que mencionamos bien al principio de todo que se van a usar. O sea, esto cuando ustedes se enfrenten a la información de su seminario, se van a enfrentar de repente a metodologías como esta del olfactómetro que nunca en su vida las vieron. Entonces, ¿por qué? Porque método se da al final, como un redondeo de todo lo que se va viendo en el curso. Entonces, ustedes, en el caso particular de una metodología que se crucen en la preparación del seminario, bueno, la estudian, nos preguntan a nosotros, tratan de entender específicamente esa metodología, cuál es el objetivo primordial de usarla. El objetivo primordial de este olfactómetro es poder describir si la avispa prefiere el volátil A versus al volátil B o versus nada, el control. Ese es el objetivo, hay que entender, hay que conceptualizar el bioensayo, qué es lo que trata de generar, qué información trata de generar respecto a los objetivos e hipótesis del trabajo. ¿Entendieron todo lo que es un olfactómetro, más allá de que no sepan los detalles técnicos? Romina, Lautaro, Paula, Ana, Clara, Victoria, bueno, unos cuantos entendieron. Mariana, Vanessa, Belén. Sabrina está y está escuchando y está entendiendo, que no la veo hacer nada. Ahí estás. ¿Entendiste, Sabrina? Sí, pero yo levanté la mano y no se vio. No, está, porque yo les pedí que usaran el dedito. Yo estaba mirando los deditos, que los veo en un lugar distinto. Está perfecto. ¿Y Paula? Bien, muy bien. Sabemos qué quieren hacer los autores, sabemos qué tipo de metodología van a usar para hacer distintos experimentos. ¿Tienen dudas hasta acá que quieran preguntar? Yo en la guía esta que les entregué para preparar los seminarios, les hice una recomendación respecto a cómo encarar la lectura de la parte de materiales y métodos. La parte de materiales y métodos en cualquier trabajo está escrita de manera tal que en teoría una tercera persona que quiere repetir exactamente lo que hicieron los autores de este trabajo, lo pueda hacer con todos los detalles que hay ahí. Entonces se van a encontrar con
detalles como en el olfactómetro. Qué flujo se usa, cómo se pone, en qué lugar, en la cromatografía gaseosa, todas las temperaturas que se usan, inyección, todo eso es importantísimo, tiene que estar la información, el objetivo es que se puedan repetir los experimentos y además esa información a veces la leemos con lupa y nos damos cuenta que bueno, a lo mejor habría que haber hecho esto de otra manera. Pero esa información leída por primera vez en todo su detalle, con la lupa puesta y tratando de entender cada detalle, es compleja. Entonces yo les di una recomendación ahí en la guía de que sí la lean la información al principio, pero no deteniéndose demasiado, entendiendo lo más grande, entendiendo que hay una cromatografía que va a identificar los volátiles, hay una colecta de volátiles para hacerle la cromatografía, están los tratamientos que se van a estudiar, que hay un olfactómetro, qué tipos de estímulos, todo eso en una primera lectura, para poder seguir a los resultados y entender los resultados de qué tipo de metodología vienen. Y que después de terminar de entender los resultados, recién vayan para atrás de vuelta a materiales y vean algunos detalles técnicos si los resultados que tengan que ver con los resultados. Muchas veces uno está leyendo un trabajo, está leyendo los resultados y dice, pero ¿cómo puede decir que esto le dio así si no lo hizo así? Y vuelve para atrás y ahí se empieza a entender mucho más la metodología que en una lectura inicial. Ustedes pueden hacer las lecturas como quieran. Mi recomendación es esa porque es una técnica que a mí me sirve. Obviamente ustedes háganla como quieran, la lectura, pero yo les diría que en una primera lectura no se pierdan en todos los detallecitos porque es muy árido eso y pueden ni siquiera entenderlo a fondo. Sin embargo, habiendo ya leído el resto es mucho más fácil después de entender los detalles, ¿de acuerdo? Bien, entonces, lo que tenemos es identificado sistema de trabajo, hipótesis otra vez, metodología en forma general. Y esas hipótesis van a generar, con la metodología prevista, un conjunto de experimentos que tratan de reflejar resultados que puedan, como les decía al principio, aceptar o rechazar la hipótesis de trabajo. Entonces, ¿qué grandes preguntas se plantearon los autores? También ya las identificamos bastante. Tienen que ver con el cambio de los volátiles inducidos por herbivoría de Spodoptera frugiperda y tiene que ver con si existe cambio, con si eso cambia la capacidad atractiva del parasitoide de Spodoptera. Esas son como dos mega preguntas. Después, dentro de ellas, los autores empiezan a tener como subpreguntas asociadas. Y esas subpreguntas asociadas vienen a su vez asociadas a distintos tipos de experimentos. Por ejemplo, en este caso en particular, cuando se quiere ver si los volátiles inducidos por herbivoría varían, lo primero que se hace, como dijo ya al principio de todo Ana Clara, es usar otros herbívoros para comparar si hay un cambio realmente. Porque, y esto quizás es difícil de entender, ¿por qué usa otros herbívoros para comparar si hay un cambio en los volátiles que se producen cuando Spodoptera frugiperda daña al maíz? A ver si alguien me puede explicar eso. ¿Entienden la pregunta? El gran sistema de estudio es maíz y Spodoptera frugiperda. ¿Qué pasa con esos volátiles que puede inducir el daño de Spodoptera frugiperda? Para saber si está en la saliva el compuesto que suprime las defensas. Bueno, eso es uno de los experimentos. Está bien, Vanessa. Vanessa dice, usa otros herbívoros para ver si en la saliva hay un supresor de los volátiles para comparar qué es lo que pasa también con estos otros herbívoros. Bien.
está bien, y hace a la pregunta con un poco más de detalle que yo esperaba, hace a la respuesta de mi pregunta. ¿Por qué no usa, a ver si quiero estar segura que todos entiendan esto, ¿por qué simplemente no usa para ver si hay cambios en los volátiles inducidos por herbivoría? ¿Por qué no usa simplemente el daño de Spodoptera frugiperda al maíz versus plantas no dañadas? ¿Se entiende? ¿Por qué además mete a otros herbívoros? Ustedes de la unidad 6, de la unidad de defensas indirectas e interacciones tritróficas, siempre nos centramos en que el daño por herbivoría hacía que la planta produjera volátiles, ¿sí?, que atraían al tercer nivel trófico. Acá, la hipótesis de este trabajo es exactamente la opuesta. Es que se suprimen volátiles. Eso es importante entenderlo. Que se supriman volátiles no es lo mismo que el gran campo de conocimiento viene manejando. Todos los antecedentes están muy centrados a la producción de nuevos volátiles, que son atractores del tercer nivel trófico. Acá hay una hipótesis de supresión, de que se dejan de producir volátiles y por lo tanto la planta deja de atraer al tercer nivel trófico. Entonces, si los autores comparan solo, esto es importante, solo los volátiles de planta dañada con los volátiles de planta no dañada y encuentran una diferencia, ¿qué van a concluir? ¿Que hay supresión? En realidad no pueden concluir nada más que hay un cambio. ¿Alguien levantó la mano? No pueden concluir nada más que hay un cambio si solo comparan esas dos cosas. Y pueden también comparar cuantitativamente y decir que hay más o menos volátiles. Pero no pueden saber si ese cambio, ya sea más o menos, es de supresión o de estimulación de la atracción del tercer nivel trófico. Necesitan tener un punto más de comparación. ¿Se entiende eso? Bien. Eso es importante porque eso hace que todo el diseño experimental se vea afectado con la introducción de estas otras larvas que mencionábamos al principio. Porque entonces los autores lo que van a hacer es comparar sus resultados de planta no dañada versus planta dañada por distintos herbívoros, y es muy importante la información que sale de la comparación entre las plantas dañadas por distintos herbívoros, porque algunos darán más, otros darán menos, algunos darán atracción de las avispas, otros no darán atracción. Eso es importante entenderlo para lo que es el diseño experimental. Y esa comparación es la que lleva a que los autores tengan que estudiar los volátiles inducidos por daño para distintas especies, a pesar que la pregunta grande es solo qué es lo que hace Spodoptera frugiperda respecto a los volátiles. Los lleva entonces a estudiar volátiles para distintas especies y estudiar el comportamiento del tercer nivel trófico frente a esos volátiles también con distintas especies. Para no alargarlo mucho más, como se dijo, se usan otras 3 larvas para algunos experimentos iniciales y después se hace un foco en la comparación entre 2 larvas específicamente, Spodoptera frugiperda y Spodoptera exigua, ¿sí? Y con eso alcanza para ver si produce más, menos, atrae menos. Si bien que algunos experimentos se hacen comparando con 3 larvas, no con una sola. ¿Hasta acá tienen alguna duda? Bueno, entonces, vamos a la parte de la lectura de los resultados, ¿sí? En esta parte, cuando ustedes estén preparando
sus seminarios, siempre traten de conectar los resultados de un experimento con la parte experimental y además en forma crítica. Cuando se presentan los resultados en un trabajo, se dice, bueno, esto me dio más, menos, me dio distinto, me dio esta tendencia. ¿Qué quiero decir con forma crítica? Que ustedes vean ese resultado a la luz de cómo se obtuvo ese resultado, para ver si lo que se dice está en consonancia con la metodología. Porque decir las cosas se pueden decir fácilmente. Si uno las acepta, en general en la mayoría de los casos va a estar bien, va a haber consistencia, pero en algunos casos puede no haberla. Si uno los acepta sin ver esos resultados a la luz de cómo se obtuvieron esos resultados, podría no estar dándose cuenta de posibles faltas, posibles deficiencias de los estudios, ¿sí? Y bueno, y después los resultados pueden estar más o menos ordenados. Ustedes se van a encontrar con seminarios que son difíciles de leer los trabajos, en ese sentido, porque presentan los resultados en un orden que no es lógico. Yo siempre uso una expresión que es un poco infantil, pero que me parece que uno tiene, a la hora de comunicar, tiene que tenerlo en la cabeza, que es que ustedes tienen que lograr, y un trabajo publicado debería también haberlo logrado, tienen que poder comunicar una historia, un cuento. Bueno, sabía esto, entonces deduje esto otro, me planteé esto, y entonces me dio esto, que me lleva a esto otro. Ese cuentito que yo le llamo siempre, como les decía en forma medio infantil, es importante porque hace mucho a la comunicación y a entender. Si uno los resultados los plantea todos juntos, sin ningún orden, sin ninguna línea lógica, se complica eso para el entendimiento. Y parte de la ciencia no es solo obtener resultados nuevos y novedosos y bonitos y usables y todo lo que ustedes quieran. Es también poder comunicarla. Una ciencia que no se entiende no puede ser utilizada por otros investigadores. Entonces, ustedes tienen que tratar de entender esos resultados en lo que es la historia global que se está tratando de comunicar, y ustedes también poder comunicarla a sus compañeros cuando hagan el seminario. Entonces, ahora sí, uno se mete los resultados y no vamos a analizarlos tan despacito como recién, porque bueno, ahora al final yo se los voy a mostrar igual los resultados. Un poco guiándolos en los resultados, y ya les digo, más rápido que en todo el análisis anterior. Los autores lograron demostrar parte de su hipótesis respecto a que había diferencias en los volátiles inducidos por herbivoría para estas especies. ¿Eso lo demostraron desde el punto de vista de la química? Vanessa. No, Vanessa. Me perdí. ¿Lograron demostrar que la química de los volátiles es distinta para los distintos herbívoros? Sí, eso sí, o sea, se observa en la tabla de resultados, donde te pone todos los compuestos. Exactamente, como dice Vanessa, hay una tabla de resultados que es la tabla 1, donde se ponen los 20 compuestos identificados, cómo se producen en plantas control versus plantas dañadas por los 4 herbívoros. Hay un análisis estadístico asociado, siempre, esto yo ya se los expliqué. Cuando uno presenta resultados, tiene que además tener una estadística que pueda decir si los resultados obtenidos entre distintos tratamientos son significativamente diferentes o no. Y en esa tabla se plantean entonces para los 20 compuestos, para las distintas larvas, junto con la estadística, qué compuestos aumentan, qué compuestos disminuyen para Spodoptera frugiperda comparado con todos los demás tratamientos, y se presentan los resultados. Eso por un lado. Logran ver que hay una diferencia, ¿sí?
y que esa diferencia, en el caso de Spodoptera frugiperda, la especie focal de estudio, tiene que ver con una disminución en la producción en la mayoría de ellos. ¿Sí? Hay un par que no tienen diferencias significativas, pero la mayoría hay. Y después además eso hacen más estudios y empiezan a ver un poco el tiempo en el que se dan estas diferencias, y para eso, en lugar de comparar los volátiles con las 3 especies, o sea, entre 4 especies, se comparan con los de Spodoptera exigua, o sea, hay una comparación entre los volátiles producidos por 2 especies a distintos tiempos, que hace un poco al argumento. Eso está en la tabla 2 y bueno, y en ambos casos se logra demostrar una disminución entonces de la cantidad de volátiles. Se identifican 20, en forma global entonces disminuyen, y de los 20 la mayoría de ellos también disminuyen. Bien, eso era una de las cosas. Después, respecto a, vamos por lo grande primero, a lo que es la atracción de estos volátiles inducidos por herbivoría para la avispa parasitoide. ¿Qué resultados obtienen los autores? ¿Y dónde están expresados? Lo que me dijo Vanessa se muestra en la tabla, está bueno. Díganme dónde están expresados los resultados que se obtengan también. O sea, la pregunta es, ¿qué pasa con el comportamiento de la avispa parasitoide frente a los distintos volátiles producidos por daño de los distintos herbívoros? Esa es la pregunta. ¿Qué resultados se obtienen? ¿Llegaron a eso o ya se cansaron en el medio? Y que la avispa es atraída igual, así se puedan disminuir los volátiles, o sea, pasa lo mismo. Vanessa dice que la avispa es atraída igual, así se puedan disminuir los volátiles. Nicolás, ¿tú qué decís? Yo iba a decir que eso lo vi en la figura 8, que comparaba dos larvas, y en realidad se observaba que llegaba por igual, o sea, como que no había una diferencia entre las dos, digamos. Muy bien. Tanto Vanessa como Nicolás, respecto a lo que ocurre en la comparación, dijeron lo mismo. Mariana me está pidiendo la palabra. Sí, Mariana. Agregar que no había diferencia entre los dos tipos de larva, pero sí había diferencia con la planta control, sin herir, creo que era. Sí, perfecto, exactamente. Entonces, ¿qué se dijo? Los volátiles son atractivos de la planta dañada, son atractivos para Cotesia, para la avispa parasitoide. Sin embargo, a pesar de que hay una reducción de los volátiles cuando la planta es dañada por Spodoptera frugiperda, si comparamos los volátiles, en este caso, con los volátiles producidos por Spodoptera exigua, donde hay mayor cantidad de volátiles, como se acaba de decir, ahí no hay una diferencia significativa en cuanto a cuántas avispas eligen el brazo del olfactómetro. Esto se lee como si hay una preferencia o no entre los dos, entre los volátiles, o sea, no hay una preferencia de la avispa frente a los volátiles de uno y otro, de una planta dañada por uno u otro herbívoro. De manera tal que, a pesar de que uno de ellos otra vez reduce estos volátiles, la capacidad de atracción no se ve afectada. Entonces eso es muy importante. Ana Clara, dime.
Sí, que en realidad yo quería agregar que lo que hablan a raíz de esos resultados es que la sensibilidad de la avispa por detectar los volátiles mismo en menos concentraciones es muy alta y por eso va igual. Y en realidad lo que se plantea como para estudiar en otro momento o algo así es que eso puede ser como un mecanismo, como un contraataque, digamos, de la avispa, como que ella se adaptó a que mismo emitiendo menos volátiles, igual fuera atraída hacia esa planta. Ah, muy bien. Es tal cual, los autores plantean eso, y es esa cosa de la guerra armamentista, ¿no? De aquello de que un arma produce una defensa y esta defensa produce un arma, ¿no? Es aquello de la coevolución que hablamos tantas veces a esta altura en este curso, ¿no? Los autores, como muy bien se acaba de decir, lo que plantean es que, bueno, primero hubo un mecanismo de supresión y está en funcionamiento, mecanísticamente está en funcionamiento la supresión por parte de Spodoptera frugiperda de los volátiles inducidos por su daño. Sin embargo, a esa contraadaptación del herbívoro a las defensas indirectas de la planta se suma una contraadaptación del parasitoide respecto a poder disminuir su capacidad de detección de estos volátiles, justamente porque están reducidos. Es aquello de que siempre están apareciendo contraadaptaciones a los distintos mecanismos. Entonces me quedo re contenta porque la verdad que me parece como que leyeron bien, leyeron en profundidad y se está entendiendo, al menos entre todos, estamos entendiendo bien lo que es esto. Entonces, claro, el asunto es justamente de qué le sirve a Spodoptera frugiperda suprimir los volátiles atractores de su enemigo natural si éste igual sigue detectando. Desde el punto de vista ecológico, en realidad queda planteada la duda de lo que se acaba de decir, si hay una contraadaptación ya a este mecanismo o si realmente no tiene o nunca la tuvo una relevancia eso de la supresión de los volátiles. Bien, quedan un par de cosas más todavía los resultados. Por ahí alguien al principio me había mencionado que se usaban varias larvas para, y si tuviera las caras podría dirigirme de vuelta, pero con los nombres solos, ya no me acuerdo quién era. Uno de los motivos para usar a varias larvas era para ver si, desde el punto de vista mecanístico, la posible supresión venía de algún compuesto químico en la saliva. No me acuerdo quién fue que me dijo eso. ¿Qué otro resultado, qué experimento se hace para eso y qué resultado obtuvieron de esto? ¿Quién fue que me habló de eso ya? Que haya... Se corta, Vanessa. Debe ser mi señal. Dale, habla. Yo igual lo repito después, lo que escucho. Que puede ser que sea, o sea, haber utilizado la planta de algodón. Ajá. Y utilizar a ambas larvas y compararlas. A ver, la planta de algodón está utilizada y acá tenemos otro organismo más que hasta ahora no habíamos mencionado, que de manera análoga a las 3 larvas que aparecen que no son parte del sistema en estudio, se usa a los efectos de comparación, que es la planta de algodón. Estos herbívoros también pueden consumir algodón y los autores la usan para también comparar estos resultados. Justamente en el caso de tratar de escribir de poder describir si el efecto está mediado por algo en la saliva de los herbívoros, como bien dijo Vanessa, está hecho en comparación con lo que pasa con los volátiles entre la planta de maíz dañada por estos herbívoros, en realidad por 2 de ellas, Spodoptera
frugiperda y Spodoptera exigua, por la planta de maíz dañada por 2 de ellos, con lo que pasa en la planta de algodón dañada por 2 de ellos. Y Vanessa, ¿qué información? Que los resultados se muestran allí en una gráfica, la figura 5, ¿qué conclusión se puede sacar de esos resultados, del cambio de volátiles en ambas plantas cuando son dañados por estos 2 herbívoros? ¿Qué es lo que dicen los autores? En la de maíz disminuyen bastante los volátiles de frugisperma y en la de algodón son parecidas, o sea, no hay mucha variabilidad. Exacto. Entonces, el experimento que se hace es a ambas plantas dañadas mecánicamente aplicarles el regurgitado de las 2 larvas que se están comparando y después se le estudia los volátiles a ambas plantas. Y ahí se ve que aquellas plantas dañadas mecánicamente a las cuales le aplicaron el regurgitado de las larvas, en el caso de que son plantas de maíz, que se les aplicó el regurgitado de Spodoptera frugiperda, hay una disminución ahí de los volátiles. Mientras que esto no pasa en lo mismo, pero para la planta de algodón. Entonces, con ese experimento, los autores en realidad logran 2 cosas. Logran demostrar que algo en la saliva está mediando esta bajada de los volátiles del maíz y a su vez, cosa bastante importante, es que el mecanismo no es general para todas las plantas que puede ser hospederas de Spodoptera frugiperda, porque en el algodón no pasa. El efecto de supresión es entonces especie específico. ¿Sí? Bien, eso es otro resultado que estaba planteado y existe un tercer resultado o un tercer conjunto de resultados más planteados que tiene que ver con el tipo de daño que pueden producir las larvas. ¿Entendieron eso? Porque más allá de lo que dé o no, ¿por qué los autores se ponen a estudiar qué tipo de larva hace Spodoptera frugiperda sobre las hojas comparado con Spodoptera exigua? ¿Entendieron o lo relacionaron con algo que vimos en el curso? ¿No? ¿Se acuerdan cuando Nicolás? Yo lo relacioné con que si el daño mecánico se podía constituir como un estímulo para la liberación de los volátiles, y ahí te comparaba que si bien, o sea, como que no habían diferencias significativas en la manera de alimentación, no me acuerdo cómo era que se llamaba, levantaban la capa, digamos, de arriba, Sí. pero sin alterarla de abajo, pero sí en el tiempo en que consumían, digamos. Ahí está. Está muy bien. Justamente lo que decía Nicolás es el porqué de ver cómo comen estos herbívoros. Cuando se empezó a describir todos estos mecanismos de inducción de volátiles por herbivoría, todo el primer cuerpo de información tenía que ver con que se necesitaba algo de parte de los herbívoros, el accionar de los herbívoros, ya sea que fuera ese algo proviniera de ellos o proviniera de la interacción con la planta, como vimos en todo lo que tiene que ver con la bioquímica de producción de estos volátiles. Se hacía mucho foco en que el daño mecánico únicamente nunca era capaz de producir este cambio en los volátiles. Sin embargo, lo vimos también, después empezó a aparecer todo un cuerpo de evidencia que tenía que ver con que la forma en que la planta es agredida también tiene información que determina cómo responde la planta. Que esos eran aquellos patrones de daño mecánico, justamente como dijo Nicolás, que habíamos visto cuando vimos todo esto. Entonces, el experimento que acá hacen los autores
de estudiar el comportamiento de ingesta de las dos larvas tiene que ver con poder dilucidar si la inducción y supresión de estos volátiles tiene que ver solo con componentes salivares, como lo que habíamos analizado antes, o tiene también que ver con el tipo de daño que pueden infligirle las larvas a estas plantas. ¿Y qué concluyen, Nicolás, de eso? ¿Las larvas dañan igual o no a las plantas? Sí, concluían que las larvas dañaban igual, creo. Dañan un poquito diferente, ¿eh? Eso que vos decías de que come solo superficial, que da el daño por ventana, frente al daño por orificios, no sé, ya no me acuerdo en qué. En la figura 5 se habla de eso. ¿En la figura cuál? Gracias. Figura 5. Está. Hay una gráfica de barra. E incluso hay una, ahí está hay una foto de cómo... Ah, sí. En la 7, ¿no? En esto. Ahí están, esas gráficas pretenden caracterizar la forma del daño y a su vez la foto muestra los dos tipos de daño, por orificio y por ventana. Entonces, con esa información los autores concluyen que ambas larvas dañan en forma diferente. Y ahí se les abre una posibilidad que no estaba implícita en la hipótesis. Que estaba implícita en la hipótesis, pero que va un poco contra lo que es se suma a lo que sería la existencia de un supresor en la saliva. Con esas informaciones que tienen de las dos últimas cosas que acabamos de discutir, que hay evidencia de supresión cuando se aplica el regurgitado y que hay distintos cambios, los autores no pueden descartar ninguno, que hay distintos cambios de daño, ¿no? Distintos tipos de daño. No pueden descartar a ninguno de los dos mecanismos como posibles causantes del cambio en los volátiles. Y eso suele pasar en todos los trabajos científicos que se van a encontrar con ustedes. Hay resultados que claramente contestan una pregunta y hay resultados que en realidad abren nuevas preguntas y a partir de ahí surgen las perspectivas, ¿sí? ¿Qué más se podría hacer para seguir dilucidando los mecanismos? ¿Qué más podría estar pasando? Este es el caso de estos dos resultados puestos juntos. Bien. Muy bien. ¿Hasta acá tienen preguntas? ¿No? ¿Hay preguntas? Yo tengo una pregunta. Sí, dime. O sea, yo había entendido como que cuanto más daño mecánico tiene la hoja, se emiten más volátiles. Sí. Es así, ¿no? ¿En qué tenías entendido eso? En todos los sistemas. En esto especialmente. Porque cuando hacen la comparación mecánica... Te escucho, ¿eh? Cuando hace la comparación mecánica... Perdimos a Vanessa. No sé si, a ver, mientras recuperamos a Vanessa, no sé si ella se está refiriendo a esta gráfica. Lo que los autores pueden demostrar es que una de las larvas, la focal justamente, Spodoptera frugiperda, produce más daño que la otra. Pero eso es porque come más que la otra. Y eso lo relacionan con que está más adaptado. Ay, se nos fue Vanessa. Pobre, justo que preguntó ella. Bueno, después hablo con ella. Pero eso, en este caso en particular, no lleva a un aumento de los volátiles. Porque justamente para esta larva, los autores demuestran que hay una reducción de los volátiles. Pero los dos experimentos no pueden correlacionarse entre sí. No puede deducirse de ambos
que mayor daño, de ambos juntos, que mayor daño producen mayor cantidad de volátiles. Bueno, no sé si recuperamos a Vanessa o no, si no después se lo explicaré en el aula o a ella. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ana Clara. Igual, respecto a lo que estaban discutiendo recién, yo había entendido que si vos comparás la misma especie con más tiempo, que es más daño, sí se genera más cantidad de volátiles. Sí, eso ¿no? es así, eso es así. O sea, sí, lineal, sí. Sí, lineal, internamente, sin comparar entre especies, eso en esta evidencia es así. Ah, bien, gracias. ¿Algo más? Muy bien. Más o menos, es difícil hacer esto así, ¿no? Revisamos todos los resultados, no todos. Algunos ni siquiera los toqué, si ustedes lo quieren traer a colación, bienvenidos. Yo decidí que no. Y esto no es fortuito. Los trabajos que ustedes van a recibir tienen mucho resultado presentado. En muchos casos ustedes van a tener que priorizar y decidir qué presentan o no. Lo cual no quiere decir que después no estén prontos a recibir preguntas de lo que no presentaron. Por ejemplo, acá en este trabajo hay todo un estudio que tiene que ver con lo que es un estudio de microscopía por scanning, para justamente analizar cómo son las larvas y cómo eso está asociado con las diferencias de daño. No hablamos de eso. Yo elegí que en mi seminario, que es, digámoslo así, es lo que estamos analizando, nos lo iba a presentar. ¿Está? Y hay un montón de cosas en el medio que tampoco las vimos en detalle. Pero en definitiva, habiendo visto lo que vimos, ¿cuál sería el cuentito que yo les cuento? ¿Cuál sería entonces las conclusiones de este trabajo? Bueno, las conclusiones de este trabajo tienen que ver con que, de acuerdo a los resultados, los autores pueden decir que los volátiles inducidos por herbivoría son menores en las plantas de maíz cuando éstas son dañadas por Spodoptera frugiperda en comparación que cuando son dañadas por otros herbívoros. Pueden decir también que esta variación, esta disminución que es en forma global y además para prácticamente cada uno de los compuestos identificados, salvo dos, es una disminución. Pueden decir que esta disminución está mediada por algo que está en la saliva o por información relacionada al daño mecánico que estos herbívoros le infligen. Entonces, sí habría una supresión de los volátiles, y esa parte de la hipótesis planteada al principio está bien, pero esta supresión de los volátiles no vendría correlacionada con un cambio en el comportamiento del tercer nivel trófico, la avispa parasitoide Spodoptera frugiperda, respecto a cómo se ve atraída aún por los volátiles reducidos. La atracción es la misma por los volátiles reducidos que por los volátiles no reducidos, digámoslo así, reducidos en el sentido de disminución. Ese sería como el cuentito global, ¿verdad? ¿Alguien tiene algo que agregar a este cuentito? ¿Tienen preguntas? Bien. ¿Alguien tiene que irse a las 2 en punto? Mi idea ahora es mostrarles lo que sería la presentación de este seminario, diciéndoles un par de cosas en cada una de las diapositivas que yo preparé. Pero quedan 10 minutos, me va a llevar un poquito más, porque no va a ser exactamente una presentación de seminario, sino que va a ser un poquito conversada
sobre las diapositivas para señalarles algunas cosas. ¿Se pueden quedar un poquito más? 5 o 10 minutos más. Bien. Gracias. Les voy a mostrar entonces ahora lo que sería mi presentación. Yo al mostrarles esto me parece que voy a dejar de verlo por cómo lo voy a hacer. Con lo cual, si alguien quiere interrumpirme, me habla, no me levante la mano con la figura, ¿sí? Bien. Hola a todos, este es un... No, esto es otra cosa, esperen un cachito. No te estamos escuchando, no sé si vos nos escuchás a nosotros. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Bien. Bueno, se lo voy a mostrar así medio raro, no va a tener las animaciones que tenía, pero se ve que se le complica el Zoom con animaciones. Bien, acá está lo que es la carátula. Voy a ir transparencia por transparencia, más que diciendo lo que iría, diciéndoles a ustedes, señalándoles algunas cosas. Acá está lo que sería la carátula. La carátula, esto está en la guía, que es como más o menos hacerla. Está bueno que tenga toda la información que se les pide. Acuérdense, en la guía también les habla de cómo nombrar a las especies, respeten eso, ¿sí? Luego tenemos otra vez se me trancó. Bien, luego yo elegí empezar la presentación con el sistema en estudio, lo que analizamos al principio. En particular, lo que vimos es que estábamos más centralizados en una lagarta y el maíz, y que se utilizaban otras especies a modo comparativo. Eso se debe explicar todo correctamente, cuál es la lógica de haber elegido las otras especies en este caso, pero bueno, el sistema en estudio fue lo que yo hubiera presentado después, para seguir entonces con lo que es la información que había en la introducción, y lo que yo llamé acá, que ustedes no tienen por qué hacerlo así, la lógica del trabajo.
Acá se plantea lo que ya analizamos, había información previa respecto a Spodoptera frugiperda desarrollándose bien en el maíz, y entonces de ahí los autores llegan a la hipótesis planteada, que como ven fue identificada perfectamente bien por el análisis que hicimos. Para contestar esa hipótesis, la siguiente transparencia que yo construí fue cuál es la estrategia, cuál es el diseño experimental. Y también esta parte estuvo muy bien analizada durante el taller. La estrategia de diseño experimental correspondieron a contestar preguntas como si los volátiles inducidos variaban según los herbívoros, y ahí hubo una comparación entre 4 especies, pero después el foco está entre 2 especies en particular. Acá está la lógica de por qué usar esas 2 especies, es importante, es porque coexisten y consumen ambas plantas que se están estudiando, maíz y algodón, ¿sí? Siempre también, como ya dije, bastante bien identificado ya en el taller. Lo primero entonces, los volátiles varían según el herbívoro, los inducidos por daño. Y si hay variación, está mediada por un supresor salival, lo vimos. Y si existe variación, tiene efecto sobre el enemigo natural, lo vimos, ¿sí? Entonces, esa sería mi forma de presentarlo en el seminario. Y ya mi ordenamiento, pero porque yo lo elegí así, no está así exactamente en el trabajo, y este es el ordenamiento que ustedes se tienen que decidir en su seminario. Mi ordenamiento va a estar ligado, mi ordenamiento en cuanto a presentar la información, en estas transparencias estaría ligado a lo que son las preguntas planteadas. Respecto a la primera pregunta, es si varían según los herbívoros, y primero, y esto no lo realizamos en el taller, lo que vimos, lo que hicieron los autores es una estimación del daño por parte de los distintos herbívoros. ¿Por qué? Porque como sí se discutió, la cantidad de daño influye sobre los volátiles emitidos. Entonces, los autores con la información del daño de los distintos herbívoros normalizan después cuánto daño tienen que hacerle a la planta, cuánto daño tiene que hacer, cuántas larvas tienen que ponerle a la planta para que obtener el mismo daño. Y bueno, una vez que estiman el daño y lo normalizan, hacen una colecta de volátiles. Ahí yo hubiera presentado la metodología en ese diagrama que me construí abajo. Bueno, acá hay un artefacto de que no les puedo mostrar la presentación en modo presentación. Bien, y respecto a esa pregunta inicial y la metodología que yo presenté en la otra transparencia, ya les presento los resultados. En un primer resultado tienen el consumo de larva, el consumo de hoja por las distintas larvas, donde se ve que hay una diferencia, y eso lo lleva después a los autores a usar distintos números de larvas para producir la misma cantidad de daño. Y después tenemos lo que es la cuantificación de la cantidad de volátiles, donde se ve que hay una diferencia significativa, en donde Spodoptera frugiperda produce menos volátiles que todas las otras especies, y todas producen más volátiles que el control. Bien, acá está la tabla de la que hablamos. Este tipo de tablas se recomienda en contra presentarlas, pero cuando no hay otra manera, hay que encontrar la manera de que sea informativo. Acá otra vez no les puedo mostrar una animación que yo tengo, igual eso les va a quedar en el video subido, donde trata de guiar la lectura de esta tabla, que puesta así, desde el punto de vista de la comunicación, es terrible porque nadie puede leer esa tabla. Pero van a ver en lo que yo les subo de presentación que se entiende qué es lo que se quiere ver en esa tabla, y es que todos los volátiles, como ya lo analizamos, disminuyen excepto 2. La conclusión general entonces es que hay una menor cantidad de volátiles en plantas dañadas por Spodoptera frugiperda en plantas de maíz. Bien, después hay todo un estudio que tiene que ver con cómo ese cambio de los volátiles se dan en función del tiempo. Esto no lo analizamos demasiado, se mencionó muy de pasada durante el taller. Bueno, acá estaría la explicación, que la van a ver.
pero seguimos siempre en la primera pregunta. Este es un estudio de esa variación en función del tiempo. Y luego está la comparación, que sí se habló, de lo que pasa con los volátiles en dos plantas distintas. Y esto es importante. Sabrina, ¿querés decir algo? No. Y esto es importante para poder concluir que el efecto de supresión no es general a todas las especies, también ya lo vimos durante el taller. Por último, siempre dentro de la pregunta si hay una variación de los volátiles, está la variación que tiene que ver con el patrón de daño, lo analizamos, acá yo les presento todo lo que es la metodología en una única diapositiva, y luego les presento, no sé, no se están viendo las cosas. A ver. Y luego les presento lo que es el resultado que lleva a los autores a concluir, bueno, otra vez, que lleva a los autores a concluir que hay una variación entre los distintos herbívoros en el tipo de daño que producen. Bien, está difícil así esto. Entonces, hasta ahí, primera pregunta, que era si los volátiles variaban según el herbívoro. Esta pregunta la contestan desde el punto de vista químico y la contestan además relacionadas con el herbívoro, las plantas y el tiempo. Está contestada desde esos tres puntos de vista. La siguiente pregunta tenía que ver con que si esa variación tenía algún mecanismo donde estuviera implicado un supresor salivar. Acá está presentada la metodología y luego los resultados que los analizamos hacia el final del taller respecto a que sí existe por aplicación de la saliva una disminución en el maíz de los volátiles que son producidos como consecuencia del daño. Bien. Y luego tenemos la tercera pregunta, que es la variación, si esa variación tiene un correlato de lo que sería la ecología, o sea que si tienen efectos sobre la atracción del enemigo natural. Otra vez, brevemente presentado lo que es la metodología, el olfactómetro de 6 brazos que discutimos, y los resultados que se obtienen, que también los discutimos. Desde esos resultados es que se concluye que la atracción del parasitoide no se afecta por esa capacidad que tiene Spodoptera frugiperda de suprimir los volátiles. Y con esto terminé yo el análisis de lo que eran los resultados para pasar muy brevemente a la discusión y conclusiones que están acá puestas. Esto tiene una animación, lo van a ver en el video. Respecto a la hipótesis inicial, yo elegí, ustedes no tienen por qué hacerlo, un poco analizar qué pasaba con la hipótesis, y acá lo que pasa con la hipótesis es que parcialmente puede ser aceptada porque hay una supresión de los volátiles inducidos por herbivoría, en el caso de Spodoptera frugiperda, pero parcialmente puede ser rechazada en cuanto a la parte de que reducía la atracción del enemigo natural. ¿Por qué no reduce la atracción del enemigo natural? Es una discusión que tuvimos en el taller, si hay una contraadaptación de este enemigo natural o no, si realmente tiene una incidencia ecológica esta reducción. Y por último, bueno, un poco les presento lo que discutimos, que el mecanismo de supresión queda sin elucidar, que hay evidencia respecto a que el patrón de daño disminuye los volátiles, y también hay una evidencia de supresor, podría llegar a ser una combinación. Y hay algo que es una tercera línea de pensamiento, que respecto a esto no se genera ni datos, no se generan datos, que es que en realidad la supresión podría estar relacionada no con la presencia de una nueva sustancia química supresora, sino con la ausencia del inductor o una concentración más baja de ese inductor que suele estar en estas larvas. ¿Sí? Y de acuerdo a eso después genero de acuerdo a toda esa discusión y a las preguntas que no se contestan,
genero una diapositiva de perspectivas del trabajo. Y nada, un gracias final. Eso es un poco para mostrarles más o menos cómo está hecha. Como les decía antes, yo les voy a subir un video de cómo sería esta presentación. Me olvidé de mostrarles que yo me dejé preparadas, ahora se los muestro, me dejé preparadas unas diapositivas que tienen que ver con cosas que estaban en el trabajo, que yo elegí no presentarlas, pero que podrían aparecer las preguntas y en lugar de contestarlas en el aire, está bueno tener un apoyo de eso. Está mucho menos trabajada, pero bueno, están ahí por si alguien pregunta algo. Bien, más o menos se entendió cómo hay que encarar la preparación de un seminario. ¿Tienen preguntas al respecto? ¿No? ¿Entendieron? Por ahí tengo un dedito para arriba. ¿El resto entendió? Bueno, más allá de la clase de hoy, a la cual agradezco que vengan, porque yo entiendo que es muy difícil hacer un taller por Zoom, siempre pregunten lo que tengan que preguntar. Les recomendamos que lo pregunten en forma pública en el foro, porque las preguntas de ustedes, las dudas de ustedes, pueden evacuar dudas de sus compañeros. Nosotros las vamos a estar contestando. La semana que viene, hacia el final de la semana, ya les vamos a estar dando entonces los seminarios de la primera ronda, según el sorteo que ya está publicado. Y bueno, acuérdense de limitar su tiempo de exposición a 15 minutos. Mi tiempo de exposición, no es por hacerle trampa, sino un poco para que les quedara más cubierto el material, va a ser un poco más largo, va a ser como 20 minutos en este seminario que les voy a subir de ejemplo. En este caso, no sigan el ejemplo de su profesora. Ustedes limítense a 15 minutos. Yo no lo acorté para no dejar tanta cosa afuera y que les quedara analizada, pero ustedes tienen que hacer ese ejercicio de priorización, es parte del asunto. Y bueno, y con esto estaríamos terminando, si no tienen más preguntas. Otra vez les agradezco muchísimo que hayan participado de este taller. ¿Tienen comentarios? ¿Les sirvió de algo? Porque realmente como es una novedad para todos, yo no sé si esta discusión así que presencialmente se me ocurre bien cómo llevarla, si por Zoom funciona. ¿Les sirvió entonces a ustedes? Me dijeron. ¿Entendieron? En definitiva, si tienen alguna sugerencia de algo respecto a estas instancias de comunicación en tiempo real, nos las hacen llegar y trataremos de adoptarlas, ¿sí? Bueno, sigan cuidándose y aquellos que tengan alguna actividad de parcial, nos queda una semana todavía más de subir clases antes del receso, pero aquellos que tengan parcial, suerte, estudien y bueno, estamos a las órdenes en el aula, ¿sí? Chau, chau. Chao, gracias. Chao, gracias. Gracias a ustedes.